Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de MyRobotronic. En esta ocasión analizaremos el circuito de mando desde varios puestos de la sección de circuitos básicos para la categoría de control industrial utilizando el software KDeCimo. Si no has visto el video de autoalimentación o memoria, te recomiendo verlo antes. Te dejaré el link en la descripción. Este circuito se basa en demostrar que es posible controlar ya sea el inicio o marcha o el paro o apagado de un proceso desde más de un lugar físico. Por ejemplo, que lo podemos controlar desde el cuarto de control y también desde campo. En este ejemplo existen dos pulsadores de encendido y dos pulsadores de apagado, de manera que con cualquiera de los dos pulsadores el circuito va a funcionar. Este circuito se basa en colocar todos los pulsadores de encendido, que en este caso son S1 y S2, en paralelo, y todos los pulsadores de apagado, que en este caso son S3 y S4, en serie. En este ejemplo, los pulsadores S2 de encendido y S4 de apagado están encerrados en un rectángulo, es decir, que estos están en un lugar. Por otro lado, están el pulsador S1 de encendido y el pulsador S3 de apagado en otro lugar y están fuera del rectángulo. Además, está el contacto normalmente abierto de KM1 para memorizar dicho contactor. También está implementada una luz piloto para identificar cuando está activado el contactor KM1. Empezando con la simulación, intentemos encender KM1 con el pulsador S1 y vemos cómo se activa y se enciende la luz piloto H1. Ahora, si queremos apagarlo, lo podemos hacer con el pulsador S3. Por otro lado, podemos encenderlo desde otro lugar con el pulsador S2 y apagarlo también con el pulsador S4. Además, estos trabajan conjuntamente, es decir, que si se enciende desde un lugar, se puede apagar desde otro. Por ejemplo, si encendemos el contactor KM1 con el pulsador S1, también lo podemos apagar con el pulsador de apagado S4. Y si lo encendemos con el pulsador S2, lo podemos apagar también con el pulsador S3. Este circuito se puede extender con tantos pulsadores de encendido y apagado como sean necesarios. La única consideración es que los pulsadores de encendido deben estar en paralelo y los pulsadores de apagado deben estar en serie. Ahora analicemos los contactos del contactor KM1. En este caso solo son dos. El primero que encontramos se encuentra en la línea 2 y es normalmente abierto, así que su nombre es 1314. Este es el encargado de memorizar este contactor. Y el segundo contacto que encontramos de KM1 se encuentra en la línea 4. También es normalmente abierto, así que su nombre es 2324. Este es el encargado de encender la luz piloto H1 cuando se activa el contactor KM1. Y así finaliza el análisis de este circuito. Si necesitas más información sobre este circuito de control, te invitamos a visitar nuestra página web www.myrobotronic.com y a seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos temas relacionados. Además, en la descripción de este video te dejaré los links de descarga de este circuito diseñado en KDeCimo. Si te gustó este video, puedes darle al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.